Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Y las de esta semana también son brutales. Esta semana hablaremos de Facebook, que cerrará su Analytics, pero también lanza Hotline, una nueva app de conferencias. Y además, la red social de Mark Zuckerberg tendrá un evento de videojuegos muy pronto. También te contaré sobre las nuevas funciones de WhatsApp Business y el nuevo código de conducta obligatorio de Pinterest. Además, Spotify estrena un asistente de voz, Google eliminará la app Google Shopping y Clubhouse niega la filtración de sus datos. Y también te hablaré sobre la tiktokización de la publicidad. Vamos, ya ves, unas noticias muy pero que muy chulas. Y si quieres estar al tanto de las noticias de marketing, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Facebook Analytics cerrará el próximo 30 de junio. Como ha anunciado la red social a través de la página de su servicio de ayuda para empresas, quienes usen Facebook Analytics tendrán hasta el 30 de junio para seguir accediendo a los informes y todas las cosas que hay allí, ¿no? Exportando gráficos y tablas y también explorando las estadísticas. Y así, los usuarios podrán exportar sus datos a través de archivos CSV que podrán guardarse en su ordenador haciendo clic en la ficha situada en la parte superior derecha de cada gráfico o tabla de datos. En lugar de Analytics, Facebook ha emplazado a los usuarios a utilizar otras herramientas para empresas que ya están disponibles, por ejemplo Facebook Business Suite o Instagram Analytics. Facebook anuncia un Oculus Gaming Showcase para el 21 de abril. Para nosotros en España será el jueves 22 de abril a las 12 de la noche y se podrá seguir en directo a través de Twitch, YouTube y Facebook. En este evento se verá metraje de juegos no publicados y otras sorpresas, a la vez que se introducirán novedades de algunos de los juegos más populares de la plataforma. Facebook lanza Hotline, otra app para hacer conferencias en directo. Aún en estado beta, esta app de QA o preguntas y respuestas es una mezcla entre Clubhouse e Instagram Live y ha sido desarrollada por NPE, que son el equipo de ingenieros de la red social que crea aplicaciones experimentales. Una vez que se accede a ella, los usuarios pueden dirigirse a una audiencia que puede plantearles preguntas por escrito o mediante un audio. Y a diferencia de lo que ocurre en Clubhouse, el conferenciante aquí puede eliminar de la cola las preguntas que considere inapropiadas o incluso expulsar a espectadores de su sesión. En las primeras pruebas de Hotline serán empleados de Facebook quienes moderen los eventos y expulsen a quienes violen la política de datos y las normas de la red social. Los anuncios de grandes marcas se apegan al lenguaje de TikTok. La red social china, como cada nueva plataforma que llega y se pone de moda, ha revolucionado la forma de hacer las cosas en Internet, pero ahora, incluso viendo televisión, es muy probable encontrarse con anuncios que buscan conectar con el público joven a través del formato y el lenguaje de TikTok. Y Coca-Cola es un ejemplo, ya que podemos ver este anuncio que está saliendo por todos los lados, donde podemos ver a jóvenes haciendo los bailes populares de la red social tras tomar el refresco. Y en otras marcas se nota la influencia con el enfoque en el uso del formato vertical de vídeo y otras hacen el esfuerzo a veces sobreactuado de utilizar las modas en TikTok. Y sí, puede salir bien o mal, pero lo que es cierto es que la publicidad se ha tiktokizado. Clubhouse niega la filtración de datos de 1,3 millones de usuarios. Pues sí, curioso. Así lo ha señalado el CEO de la aplicación, Paul Davison, durante una conferencia donde ha acusado al artículo publicado por la web Cybernews de no ser más que un intento de clickbait. El portal aseguró que había datos correspondientes a más de 1,3 millones de usuarios que se habían colgado en un foro de internet sin dar más detalle. Y según señala Davison, toda la información que se ha obtenido es pública en la aplicación, por lo que no se ha producido una brecha de seguridad. Simplemente se ha scrapeado la información desde los perfiles de los usuarios. YouTube ahora se visualiza por más tiempo. YouTube ha ganado tiempo de visionado de los consumidores, reforzando así su peso en el mercado del vídeo. Según estimaciones de Work, en base a los datos de App Annie, cada mes los internautas ven una media de 22 horas de vídeo en YouTube. Ojo, 22 horas cada mes. Y todo eso es analizado en 15 mercados. Además, el confinamiento y la primera ola de la pandemia supusieron también un crecimiento en sus ingresos publicitarios. Según Work, ahora mismo el 6,5% de todos los ingresos de la publicidad online va a parar a manos de YouTube.
Spotify crea un asistente de voz que permite interactuar con la publicidad. Algunos usuarios de Spotify han recibido invitaciones de las apps en iOS y Android para activarlo, aunque incluso quienes no las hayan recibido pueden activarlo a través del menú de configuración mediante el apartado Interacciones de voz. Eso sí, debes descargar la última actualización de la aplicación de Spotify. Ya en 2019 ya hubo pruebas del manejo de la aplicación mediante instrucciones de voz, cuando sobre todo la app estaba conectada al sistema de sonido de un coche en marcha. Pero ahora se puede emplear el asistente en cualquier momento. Para gestionar las peticiones, la app no permanece constantemente escuchando, sino que se activa únicamente después de que el usuario invoque al asistente con la fórmula "Hey, Spotify". Google cierra su app móvil de Shopping. Esta app funcionaba como un comparador de tiendas online para poder comparar los precios de distintas webs, distintos portales y efectuar la compra desde una cuenta de Google. Aunque la app sigue de momento activa, pues no será eliminada hasta el próximo mes de junio, algunos usuarios han informado del mal funcionamiento de la aplicación en los últimos días. Y con este movimiento, Google suma un servicio más a la lista larga de productos liquidados. Y junto con el cierre de Google Reader, Google Plus o Hangouts, Shopping pasará a figurar en el largo listado de más de 200 apps y herramientas que la compañía ha eliminado a lo largo de su historia. Pinterest obligará a aceptar su nuevo código de conducta. La red social busca que los creadores en la plataforma se centren en publicar ideas constructivas, inclusivas y prácticas. Por eso, a partir de ahora, los usuarios con acceso a las History Pins tendrán que aceptar estas normas para hacer de Pinterest un lugar más seguro. Y es por ello que hay que ser amable, verificar la información, tener en cuenta el contenido sensible, practicar la inclusividad y no hacer daño a nadie. Y en las próximas semanas obligará a todos los creadores a aceptar estas normas si quieren seguir publicando en esta plataforma. WhatsApp lanza 2 novedades para hacer compras y vender productos. Sí, novedades en WhatsApp Business. Se trata de estas funciones. En primer lugar, la gestión de un catálogo desde WhatsApp de escritorio. Y así las empresas podrán gestionar su stock y añadir nuevos artículos y servicios más fácil desde el ordenador, ya que es la herramienta que emplean principalmente muchos comerciantes y pymes en sus establecimientos. Y por ello, esto también será muy útil para quienes tengan negocios con grandes inventarios como restaurantes o tiendas de ropa, ya que podrán gestionarlos desde una pantalla de mayor tamaño que la de su propio móvil. Y esta opción ya está disponible para todos los usuarios de WhatsApp Business. En segundo lugar, otra novedad es la de ocultar artículos no disponibles, ya que hasta ahora esto no se podía hacer, pero se acaba de lanzar la opción de ocultar artículos específicos del catálogo y volver a mostrarlos fácilmente cuando vuelvan a estar en stock o disponibles para los clientes. Mola, ¿no? Y bueno, pues eso es todo por esta semana. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha impresionado más? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, ya sabes que cada semana cuelgo noticias, así que la semana que viene más y mejor. Y aparte de darle like al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo que seguro que te gustará. Si no eres suscriptor de este canal, pues no sé qué haces, dale ya a este botoncito. Y estos 2 botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.